En este video vamos a calcular la diferencial de esta función en tres variables. F de x, y, z igual a x por e a la y por el seno de z. Entonces vamos a calcular la diferencial de dos formas. Uno, aplicando la definición. O sea, ¿cuánto vale la diferencial de f? Nosotros estamos llamando esta función z, pero digamos que aquí escribí f. La diferencial de f va a ser la derivada de f con respecto a x calculada en x, y, z por dx, más la derivada de f con respecto a y calculada en x, y, z por dy, y más la derivada de la función con respecto a z calculada en x, y, z por dz. Pero esto ¿a qué va a ser igual? Entonces simplemente vamos a reemplazar. Derivemos esto con respecto a x. ¿Qué me queda? La derivada con respecto a x es 1 por este que es constante, o sea que me queda e a la y seno de z por dx. Más la derivada de esta función con respecto a y, x e a la y seno z por dy. La derivada de la función con respecto a y, esta y esta son constantes, y la derivada de e a la y es e a la y. Más la derivada de la función con respecto a z por dz. Entonces, más la derivada de la función que es x e a la y constante por la derivada del seno que es el coseno por dz. Esa es la diferencial de esa función. Cumple con las propiedades, la diferencial existe en este caso para todo punto x, y, z. Segundo, ahora yo quiero calcular la diferencial de esa función utilizando las propiedades. O sea, ¿a qué es igual la diferencial de esa función f? Pues simplemente va a ser la diferencial de x e a la y seno z. ¿Y esto a qué va a ser igual? La diferencial de un producto. Escoja las funciones como ustedes quieran. Yo voy a escoger esta una función y esta una función. La diferencial de esto va a ser la diferencial de x, que es de x, por este. O sea, sería e a la y seno z por la diferencial de x, que es de x. Más x por la diferencial de e a la y seno z. Entonces, la diferencial de un producto, la diferencial del primero por el segundo, más el primero por la diferencial del segundo. Ahora, ¿eso a qué es igual? Esto es e a la y seno z por dx, más x por la diferencial de este producto, es la diferencial del primero. La diferencial de e a la y es e a la y por dy por el seno z. O sea, sería por dy, ¿no? La diferencial del primero, la diferencial de e a la y es e a la y por dy, naturalmente por el seno z. Más e a la y por la diferencial del seno de z, que simplemente es el coseno de z por dz. Y vamos a hacer las operaciones algebraicas. ¿Esto a qué es igual? A e a la y seno z por dx, más x, haciendo el producto, x e a la y seno z por dy, más x e a la y coseno z por dz. Y esta es la diferencial de f, que es exactamente la misma, ¿no? E a la y seno z por dx, más x e a la y seno z por dy, más x e a la y coseno de z por dz. Entonces, cuando ustedes vayan a calcular la diferencial de una función, miren el proceso más sencillo. En este caso, el proceso más sencillo simplemente es la definición, más no las propiedades. Pero nosotros más adelante en el curso de ecuaciones diferenciales vamos a utilizar estas propiedades, ¿no? Vamos, que si yo tengo 3, la diferencial de x por y, por ejemplo, ¿cuál es la diferencial de esta función x por y? Entonces uno lo que hace es aplica la diferencial de un producto o la definición. Esto sería la diferencial de x por y, o sea, sería y por dx. La diferencial de x, que es dx por y, más y por la diferencial de
X, que es simple, perdón, más aquí es Y por dx, ¿cierto? La diferencial de este por este, más este, perdón que me estoy equivocando, la diferencial de esto es la derivada con respecto a X, Y por dx, más la derivada con respecto a Y, o sea, X por dy. A ver, la diferencial de este, de X por Y, más este por la diferencial de Y, ¿no? Vamos, que quede muy claro aquí. La diferencial de este producto es la diferencial de X, que es de X por Y, más X por la diferencial de Y. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar nosotros en ecuaciones diferenciales en un curso más adelante. Por ahora me interesa que haya quedado claro cómo calculamos la diferencial utilizando la definición y utilizando las propiedades. Hasta pronto.